¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de educación superior, de educación universitaria. Vamos a recoger, por cierto, la base de la educación universitaria también en lo que está pasando en los colegios con una persona que es el rector de la Universidad de Valparaíso, además el presidente del consorcio de las universidades del Estado, Osvaldo Corrales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Fernando. A ver, de todo lo que dije ahí en la introducción, una de las cosas que me gustaría por lo menos preguntarte de entrada, ¿notas tú en las personas que salen de cuarto medio de estos últimos años alguna diferencia de la que salía, qué sé yo, en la época que tú y yo estábamos en el colegio, bueno, tú eres más joven, pero de 30 o 40 años atrás? Sí, bueno, por supuesto que hemos notado en las universidades que estamos muy expuestas, ¿no es verdad? Porque esa es precisamente el tipo de personas que llega a la educación superior, un cambio muy significativo en el perfil de los estudiantes y las estudiantes que ingresan a la educación superior. Por cierto, hemos manifestado nuestra preocupación varias veces porque hemos advertido que al terminar los estudios medios muchos estudiantes no alcanzan los logros de aprendizaje que se esperaría que tuvieran para enfrentar los desafíos de la educación superior, y eso es algo que obviamente nos preocupa y hemos pedido que se ponga atención. Ahora, en el logro. Pero ahí hay un punto muy interesante lo que dijiste. ¿Cómo se mide la capacidad de los alumnos de registrar la información, por ejemplo, en lo que tú estás diciendo? ¿Eso se mide por test, se mide por las pruebas, se mide por las notas que sacan? ¿Cómo se detecta de que de repente los cabros o no están entendiendo o no están pescando la materia? Bueno, la mayoría de las universidades tenemos pruebas de evaluación al ingreso, es decir, cuando empiezan sus estudios se le hacen algunos test de comprensión lectora y también de otras habilidades, en el caso de las ingenierías, habilidades matemáticas, capacidad para convertir problemas verbales en problemas matemáticos y viceversa, y ahí hemos notado nosotros en esas pruebas diagnósticas y de evaluación que nos sirven para fijar un punto de partida, que las y los estudiantes no siempre, de hecho muchas veces no tienen las competencias necesarias para enfrentar esas exigencias, y eso ha llevado a que el primer año o al menos el primer semestre de los estudios superiores sea una especie de propedéutico en muchos casos, donde se busca reforzar esas habilidades, que son algunas habilidades muy básicas, comprensión lectora, y algunas habilidades matemáticas que son fundamentales para luego enfrentar problemas más complejos. ¿Y eso funciona exactamente igual, provengan de colegios públicos, de colegios privados? Hay una disminución que yo llamaría generalizada, pero que no se distribuye homogéneamente en los distintos establecimientos educacionales. Obviamente, en el caso de los establecimientos que son municipales o que vienen ahora de los servicios locales de educación pública, esa baja es más significativa y es coherente con los resultados que nos entregan anualmente el CIMSE, la PAES, digamos, de cómo se distribuyen los puntajes. Está distribuido desigualmente y obviamente ese menor logro de objetivos de aprendizaje es más evidente en el caso de los colegios municipales o de servicios locales de educación pública. A ver, metámonos un poquitito con la política en un sentido. Está gobernando en estos momentos una generación que hizo de la crítica a la situación educacional de la época, pero un hito. En todo, pero básicamente esos jóvenes de esa época los que planteaban, qué sé yo, la mala forma en que se introducía la educación universitaria. ¿Qué tanto de eso ha cambiado, y para bien o para mal? Bueno, ha cambiado muy poco en estos 4 años. Tenemos una situación que es equivalente a la que teníamos al momento de, o más o menos equivalente a la que teníamos al momento de asumir este gobierno. Los grandes cambios en educación superior en materia de financiamiento en realidad ocurrieron durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, con la instalación de la política de gratuidad, que realmente reconfiguró tanto el financiamiento de las instituciones de educación superior como también de alguna manera la existencia de ciertos requisitos, también con las exigencias de acreditación. Durante este periodo lo que hemos tenido fundamentalmente es una discusión en torno al CAE y la nueva propuesta de financiamiento de la educación superior, esta política FES, que lo que busca precisamente reemplazar al CAE, que era precisamente una de las grandes
promesas del gobierno. Sin embargo, yo quiero decir que desde el punto de vista de la educación pública no ha habido grandes cambios. Las universidades del Estado seguimos estando bajo el mismo régimen de financiamiento y también bajo el mismo régimen normativo que teníamos hace 4 años, y eso nos genera a nosotras, la Universidad del Estado, una asimetría tremenda, porque sobre nosotros pesa un conjunto de normativas de la que el resto del sistema está exento. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, sí. Compras públicas. Nosotros, las universidades del Estado, estamos sujetas al sistema de compras públicas. Un pasaje aéreo en una universidad del Estado por sistema de compras públicas puede costar el doble que un pasaje aéreo comprado por cualquier otra plataforma, y eso aumenta nuestros costos de transacción. Otro ejemplo, ley de transparencia. Los sueldos de todos los profesores, de todas las autoridades de las universidades del Estado son transparentes. Eso no aplica al resto del sistema y eso obviamente nos genera hasta que de repente te encuentras con alguien que ganaba, pero tuviste una cantidad exacerbada. Claro, pero se sabe no por transparencia, se sabe porque alguien filtra esa información. Exactamente. ¿Sí? En el caso de la Universidad del Estado eso no es necesario. Cualquier persona puede entrar y ver nuestras remuneraciones. Ahora, teóricamente, eso debería ser un atributo valioso, el que tú tengas la capacidad de ver lo que eventualmente gana el profesor no necesariamente es algo perjudicial. Y como lo consideramos valioso, las universidades del Estado hemos pedido que todas las instituciones que reciben recursos públicos tengan la misma norma. No hemos pedido que se nos sustraiga de esa norma, al revés, lo que hemos dicho es, hay universidades privadas que reciben tantos o más recursos públicos que las universidades del Estado. Por ejemplo, la universidad que más recursos recibe por gratuidad no es una universidad del Estado, no es, por ejemplo, la Universidad de Chile, es una universidad privada, no voy a dar su nombre, es una universidad privada. Bueno, esa universidad que recibe más recursos públicos que la Universidad del Paraíso, nosotros lo que pedimos desde el consorcio hace mucho tiempo es que haya normas parejas, es decir, que también esté sujeto, por ejemplo, a estas normas de transparencia. Déjame hacerte una pregunta, Osvaldo, sobre cuando hablamos siempre de universidades privadas, esa palabra privada, cuando se aplica a una empresa, se tiende a imaginar que puede ser exactamente igual que cualquier apelativo idéntico que se aplica a, qué sé yo, una fábrica de blue jeans o una, qué sé yo, barraca o algo así. Cuando estamos hablando de universidades privadas, ¿a qué nos referimos en términos de propiedad? Bueno, en Chile tenemos un sistema mixto de provisión de educación en general y de educación superior en particular, y tenemos 3 tipos de instituciones. Las universidades del Estado, que son universidades que han creado por ley y pertenecen al Estado, y están sometidas al régimen, por lo tanto, de lo público. Tenemos las universidades privadas llamadas tradicionales, las católicas, por ejemplo, o 3 universidades que no son católicas, la Universidad de Santa María, la Universidad Austral y la Universidad de Concepción, que tienen un régimen de derecho privado, que están adscritas a un régimen de derecho privado, pero que, bueno, participan en el sistema universitario desde su inicio y, por lo tanto, están sujetas también a los aportes que el Estado hace a la educación superior desde que se creó el sistema. Y están las universidades privadas que llamamos de nuevo cuño, que surgen a partir de la reforma del 81 y que tienen un crecimiento particular a partir de los años 90 en adelante, y no forman parte del sistema tradicional de educación superior del país, y que también son corporaciones de derecho privado. En Chile, esas corporaciones de derecho privado no tienen fines de lucro, en principio, y esas normas de no lucro se han ido reforzando con el tiempo. Esa es un poco la situación en Chile. Ya, y para verlo en términos de comparación con cómo se ha movido la educación superior en el mundo, en los países que realmente uno, qué sé yo, aprecia o admira o le gustaría, ¿cómo ves tú la diferencia entre lo que los últimos, qué sé yo, 20 años en Chile o 30 años en términos de educación superior con lo que pasa en Estados Unidos, Francia, Europa, otros países de América Latina, en fin? Bueno, hay 2 movimientos que yo diría que habría que analizar complementariamente. Uno es, Chile ha tenido un proceso de privatización de su educación superior que es bastante más expresivo que en el resto del mundo. Chile en América Latina tiene el sistema más privatizado de educación superior. Solo el 16% de los estudiantes de educación superior estudian en instituciones públicas. El 84% restante lo hacen en instituciones privadas. Eso es superior a países que tienen sistemas muy privatizados, como por ejemplo Brasil, donde la proporción es 70-30, 70 privado y 30 educación pública. Eso es una primera caracterización, y eso es algo que ha evolucionado en el tiempo
bastante rápido. Yo diría que por otra parte, desde el punto de vista de la calidad del sistema, Chile tiene un sistema de educación superior, por otra parte, robusto, tiene leyes que intentan asegurar la calidad, ha ido pasando por distintos procesos. Hoy día la acreditación de la universidad es obligatoria y ese proceso de certificación externa va garantizando que los estudiantes reciban una educación, digamos, superior de calidad. Hacemos seguimiento de indicadores como la empleabilidad y otros que también van garantizando que el sistema se adapte. Por cierto que tenemos desafíos que han sido planteados varias veces. La duración de las carreras, se ha dicho que Chile tiene carreras que son demasiado largas comparadas con el promedio de lo que ocurre en otros países. Tal vez una mejor articulación con el mercado laboral, son desafíos que en todo caso son permanentes en la educación superior, pero dentro de Latinoamérica Chile se caracteriza por tener un sistema de educación superior robusto y en el mundo tiene también ese reconocimiento. A ver, otra de las variables que me imagino deben ser trascendentales en todo esto es, llamémoslo así, los muchachos que salen de cuarto medio, bueno, van a tener la aspiración de llegar a la universidad y escogen carrera. ¿Qué tan apetecida es la carrera de pedagogía, por ejemplo, de profesor, que eventualmente es la que se necesita para terminar enseñando, sea en colegio o sea en universidades? Te lo agrego inmediatamente, ¿qué tanto se ha movido la aguja en términos de muchachos que sacan sus títulos universitarios y buscan una especialización o un máster o un doctorado, ya sea en Chile o en el extranjero? ¿Eso ha aumentado, no ha aumentado? ¿Vuelven después con sus títulos en la mano a hacer clases o vuelven a la empresa o a otra cosa? Dos cosas. Ha sido pública la discusión en torno a las pedagogías. Tenemos un problema en Chile. La vocación pedagógica ha venido disminuyendo y el número de postulantes a las pedagogías en distintas universidades ha venido disminuyendo sistemáticamente en los últimos 10 o 15 años. Hoy día tenemos algo así como un 40% menos de estudiantes de pedagogía que hace 10 años atrás. Y eso, por supuesto, supone un desafío para el país, porque el país no puede quedarse sin profesores. En algunas zonas del norte, de La Serena hacia el norte, por ejemplo, ya no hay profesores de educación musical, o sea, ya no se enseña, y las pedagogías han tendido a cerrarse debido a esta falta de estudiantes. ¿Por qué? Porque Chile tiene un sistema de financiamiento de la educación superior que es de subsidio a la demanda y por lo tanto el estímulo que recibimos las universidades es a crear carreras que matriculen muchos estudiantes, porque se nos paga, por decirlo de alguna forma, por estudiante matriculado. Claro. Y por lo tanto, las carreras que no matriculan, no importa que sean muy necesarias para el desarrollo del país, si se quedan sin estudiantes, lo más probable es que las universidades tiendan a cerrarlas porque se vuelven insostenibles desde el punto de vista económico. Nosotros hemos pedido desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, pero también desde el Consejo de Rectores, que agrupa un número mayor de instituciones, que en primer lugar haya un cambio en la ley que regula el acceso a las pedagogías. Este año debiera entrar en vigor un aumento de las exigencias para estudiar pedagogía. El problema es que ese aumento de las exigencias, que yo entiendo, el sentido común dice mejores puntajes, mejores profesores en el futuro, entiendo ese sentido común, es difícil de combatir. Sin embargo, el problema es que eso ocurre en una circunstancia donde tenemos muy poquitas personas que están interesadas en estudiar para ser profesor o profesora. Y por lo tanto, la aplicación mecánica de esa medida lo que va a conducir es no a tener mejores profesores, es a no tener profesores. Claro. Lo que estamos pidiendo es que se pueda cambiar esas exigencias, que se pueda situar en el comité de acceso la existencia de exigencias que además reconozcan un factor territorial, regional, porque no es lo mismo aquí en la región metropolitana que lo que pasa en Arica con la demanda por estudiar pedagogía, por razones poblacionales, educacionales y de distinto tipo. En Arica va a costar mucho que gente, sobre todo si se suben mucho los puntajes, finalmente decida estudiar pedagogía. De modo que tenemos un desafío enorme en esa materia. Y déjame preguntarte también sobre la otra variable que puede haber modificado mucho lo que era el estándar, que es, bueno, el estándar era, tú entras al colegio, sales del colegio, entras a la universidad, pero de pronto se metió una cuña absolutamente nueva en el mundo en general, que fue el carácter técnico de la carrera.
que no necesitabas pasar por la universidad, sino que una carrera técnica que tú la podías sacar en otro lado. ¿Qué tanto eso en Chile ha crecido, funciona, etcétera? En Chile hay un predominio de la educación superior universitaria en el marco de la educación superior. Tenemos algo así como 1.200.000 estudiantes en educación superior en general, de los cuales 750.000 más o menos son estudiantes universitarios y el resto estudia o en institutos profesionales o en CFT. Muchos de esos estudiantes luego hacen continuidad de estudio. Hay en Chile todavía una gran demanda por educación terciaria universitaria. Es muy fuerte todavía, pero es difícil que siga creciendo. Nosotros tenemos una tasa de cobertura muy alta, la mayoría de los jóvenes accede a la educación superior en alguno de sus niveles y bueno, la tasa de natalidad ha venido contrayéndose y por lo tanto es muy difícil que eso siga creciendo muy significativamente en el futuro. Ahora, la otra pregunta que viene así agrupada con la anterior es, a ver, el empleador pide título universitario hoy día, exige más categoría universitaria que lo que eventualmente se hacía en el pasado, donde había poca gente estudiando en la universidad. Efectivamente, se ha producido una modificación en el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral, primero, que requiere de mayor formación de las personas, porque tenemos un mercado laboral que es más tecnológico y que supone que las personas llegan con competencias superiores a enfrentarlo. Y luego, los empleadores también se han vuelto más exigentes y hoy día en muchos puestos donde antes no se exigía título profesional, hoy día se está exigiendo título profesional, digamos, en muchos empleos que antes con una carrera técnica podía ser suficiente o con una carrera profesional de instituto profesional, hoy día se exige un título o una certificación universitaria. El mercado del trabajo se ha vuelto mucho más exigente en sus exigencias, pero yo también quisiera agregar, Fernando, un segundo dato. En Chile todavía estudiar en la universidad supone una probabilidad de mejora de los ingresos muy sustantiva. Y eso es lo que hace que las carreras universitarias todavía tengan este fuelle, ¿no es verdad? Esta capacidad de atraer el interés de las personas. ¿Se le paga mejor a una persona que tiene título universitario que a una persona que tiene un título técnico o no tiene título? Hay un estudio reciente de la OCDE que dice que Chile es uno de los países donde se produce la mayor diferencia de remuneración entre una persona que no tiene título universitario y una que tiene título universitario. Bueno. Nos queda poquito tiempo. Tú mencionaste en un momento dado todo lo que está ocurriendo en torno a el CAE y el FES. Y todavía debe haber gente que no sabe en su casa cuál es la diferencia entre el CAE y el FES. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito? El CAE es un crédito que otorga la banca. Con aval del Estado. Con aval del Estado. Una parte de ese aval lo damos las propias universidades, eso se sabe poco. Si un estudiante abandona, por ejemplo, el primer año la carrera que ha estudiado y tiene CAE, la universidad es la que debe responder hasta por el 80% de lo que el banco colocó en crédito a ese estudiante. Las universidades hacemos desembolsos muy significativos todos los años, devolviendo una parte de los créditos a la banca. Y el FES busca reemplazar ese sistema que hoy día funciona con créditos bancarios subsidiados fuertemente por el Estado, por sincerar las cosas y decir, mire, contemos con un sistema de crédito estatal es mejor. ¿Por qué? Porque hoy día el Estado gasta ingentes cantidades de recursos, 9.000 millones de dólares, entiendo, entre 2006 y 2023 tuvo que destinar el Estado a recompra de cartera vencida, pago de garantía y otras cosas similares. Hoy día el 63% de todos los saldos adeudados ya están en poder del Estado porque el Estado ha tenido que recomprar esa cartera. ¿Y es buen pagador el joven que entra a la universidad por CAE o por FES? Uno de los grandes problemas del CAE, el FES no existe todavía, uno de los grandes problemas del CAE es que tiene una mora altísima, más del 60%, 63%, si no me equivoco, está en situación de mora. Tenemos 1 millón de deudores, más o menos, para hablar en números redondos, 967.000, si no me equivoco, y más de 600.000 de esos deudores están en mora. Ahora, ¿qué tanto de esa mora se puede atribuir a que, bueno, estos jóvenes que hoy día gobiernan dijeron que iban a terminar con el CAE? Y si que iban a terminar con el CAE, de repente dijeron, ellos ganaron, ¿por qué seguir pagando? Bueno, efectivamente, hay una parte de la mora que es atribuible a ese incentivo que se generó, a la idea que se generó de que se iba a condonar.
pero no todas. Siempre ha habido una gran mora en las deudas estudiantiles. Las deudas estudiantiles siempre han tenido una gran mora. Era de sobre el 40% antes que esto. Digamos. Históricamente. Históricamente. Las deudas estudiantiles siempre han tenido bajas tasas de pago. Y por eso una de las cosas que contiene el CAE es precisamente la obligación de pagar vía Tesorería General de la República o vía descuento por planilla. Y no estar cobrando, no acercarse a pagar, sino que el pago se haga por un descuento por planilla. Y por eso muchos han dicho que es un impuesto. O sea, que básicamente lo que tiene sentido lógico, pasan bastantes países, que a ti te dan la carrera gratis incluso. Te dan la carrera gratis y una vez que tú te gradúas y empiezas a trabajar, pagas, a través de tus impuestos, pagas lo que se te dio. Es algo así, solo que en este caso ese impuesto va dirigido, o ese pago, esa retribución, no es realmente un impuesto, es un sistema un poco híbrido. Esa retribución va de cargo del estudiante que recibió por un tiempo que es el doble en años de los semestres que estudió, con un tope de 20 años. Eso es. Yo lo que quisiera decir es que, sin perjuicio que el proyecto admite muchas mejoras que deben ocurrir en el proceso legislativo, es muy importante que el país ojalá resuelva este tema ahora, porque este gasto del que yo he hablado en el 2023, creo que fueron cerca de 500 millones de dólares que el Estado gastó en recompra de cartera vencida del CAE, equivale al presupuesto del Ministerio de Ciencia. Claro. Ese dinero tiene un uso alternativo que es mucho mejor y necesitamos mejorar la recuperación, y por eso se ha planteado la idea de que se cobre vía impuestos, digamos, vía Tesorería General de la República o descuento de la liquidación de remuneraciones. Necesitamos mejorar la recuperación, necesitamos darle sostenibilidad al sistema y necesitamos destinar esa cantidad de recursos a efectos de la educación. Solo con esa cantidad de recursos podríamos duplicar lo que estamos invirtiendo hoy día en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Ciencia, tecnología, conocimiento e investigación que tú dices, es algo que las universidades destacan así muy fuertemente. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de cambio tecnológico brutal. Ha entrado la inteligencia artificial y hay un montón de otras variables es ese fenómeno, el de la inteligencia artificial y todo el desarrollo cognitivo de las nuevas, ha puesto a la ciencia de nuevo en un primer lugar, porque no siempre la ciencia estuvo en un primer lugar de educación, digamos. Yo creo que desde la pandemia la ciencia ha venido recuperando visibilidad pública, ¿no? Salimos de la pandemia gracias a la ciencia, gracias a las vacunas, y echamos de menos tener vacunas propias. Y luego, claro, la aparición de todas estas tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, robotización, automatización de procesos, la sociedad del conocimiento, las ventajas comparativas y competitivas que uno puede obtener a partir de desarrollar conocimiento, es lo que ha puesto a la ciencia en primer lugar. Y Chile corre un riesgo. Chile se está quedando rezagado. Chile tiene ciencia de muy buena calidad, pero invierte muy poco. Un ejemplo: América Latina y el Caribe, no la OCDE, América Latina y el Caribe invierte en promedio 0.64 puntos del PIB en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Nosotros invertimos la mitad de eso. Mira, y qué curioso. En 2 segundos, ¿cuál es la razón para no invertir en ciencia? Bueno, yo creo que, voy a hacer una autocrítica, los que trabajamos en el ámbito académico no hemos sido capaces de persuadir a la política de la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo de los países. Bueno, rector Osvaldo Corrales, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada hoy día. Este es un tema que vamos a probablemente conversarlo varias veces en el futuro, porque es de los temas, la formación intelectual de las personas, que una de las obligaciones del país más trascendentes, digamos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.